clausura del periódico, y a raíz de ese artículo en el que él hablaba de las tierras que eran comunales y que habían dejado de ser comunales, empiezan a acusarlo de comunista. Él no sabía lo que era eso, y empezó a investigar sobre lo que era el comunismo. Como digo, le ofrecen escribir en un periódico en Francia, en los anales franco-alemanes, y él pues se desplaza a Francia, porque ya digo, si en Alemania era un poco la potencia intelectual de Europa en aquel tiempo, a Francia se le consideraba un poco el centro político, ¿no? Donde se daban un poco los movimientos políticos más importantes de la época. Y allí él va a conocer a distintos grupos de socialistas y de comunistas y de anarquistas en Francia. Escribe la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde dice cosas como, por ejemplo, es cierto que las armas de la crítica no pueden más que la crítica de las armas. Es cierto que el poder material tiene que ser combatido con poder material, pero también es cierto que la crítica se convierte en poder material cuando afecta a las grandes masas, y afecta a las grandes masas cuando actúa ad hominem, cuando actúa en el caso concreto, cuando afecta al hombre. Ser radical, dice, es atacar al problema de raíz, y la raíz para el hombre es el hombre mismo, ¿no? O sea, lo que decía antes de que dentro de las armas que usa Marx está la crítica radical, la crítica que va buscando la raíz de los problemas. También escribe sobre la cuestión judía, donde hay una frase que es muy conocida, normalmente un trocito de una frase que es muy conocida, donde él habla sobre la religión y dice, bueno, viene a decir que, como decía antes, ¿no? Que el problema no es tanto indicar que la gente crea o no crea, como saber por qué existe la creencia, ¿no? Porque la gente tiene que recurrir a la creencia. Y él dice, la religión es el suspiro de la criatura oprimida, es el espíritu de una sociedad que carece de espíritu, la religión es el opio del pueblo. No, normalmente se suele coger ese último trozo como pareciendo que está insultando a la religión, cuando en realidad lo que viene a decir es que vivimos en una sociedad inhumana, en una sociedad donde existe explotación, y eso hace que la gente tenga que acogerse a alguna cosa para no volverse loca. También, bueno, estamos en el año 34. Una de las influencias juveniles de Marx va a ser también su vecino. Él se casa con la hija de su vecino, que era poco de ir a la discoteca, conoció a la muchacha, tuvieron una relación, y cuando se fue a Francia se casaron. Ella era de una familia noble, Jenny. Entonces, claro, imaginaros, él, judío converso, casado con una persona noble. Entonces eso también va a generar una cierta polémica, claro, eso es en la película, y de hecho recurren muchas veces a la familia de ella para poder subsistir porque va a pasar auténticas calamidades. Pues eso, Marx conoce a Jenny, Jenny se casó con un renano sarelito para hartarse de reír, y van a pasar muchas penurias, muchas. Bueno, poco después entré en contacto con la Liga de los Comunistas. En realidad no se llama la Liga de los Comunistas todavía, se llama la Liga de los Justos. La Liga de los Justos es una especie de sociedad secreta, clandestina, donde tienen ideas, pues hay una amalgama de socialistas, comunistas, socialistas utópicos, ahora veremos qué son los socialistas utópicos. Y poco después, en el año 47, a instancia en parte de los seguidores de Marx y de Engels, la Liga, que tenía por lema "todos los hombres son hermanos", va a cambiar, va a dejar de llamarse la Liga de los Justos, va a llamarse la Liga de los Comunistas, y su lema va a ser "proletarios de todos los países unidos". Ahora veremos por qué. La Liga de los Justos les piden a Marx y a Engels que se afilien, y también sale la película, y les piden un programa donde expliquen un poco cuáles son las ideas que defiende la Liga de los Justos, ahora la Liga de los Comunistas. También Marx va a escribir un libro que se llama Miseria de la Filosofía,
que es una respuesta a Proudhon, que había escrito Filosofía de la miseria. Más jugaba mucho con muchas cosas con los títulos de los libros, otros artículos, incluso tiene un texto criticando a sus aliados de antes, a los hegelianos de izquierda, que se llama Contribución a la crítica de la crítica crítica. Y el prólogo, de la miseria de la filosofía, el prólogo está bastante gracioso, pero lo que quiero decir es, en Alemania la gente piensa que Proudhon es un pésimo filósofo, pero es muy buen economista. En Francia piensan que es muy mal economista, pero que sabe mucho de filosofía. Yo, que soy economista y filósofo, os digo que no tiene ni idea. Y va a escribir un poco un libro en el que va a explicar que el capitalismo no es posible, que no es posible un capitalismo justo, un capitalismo amable, ¿no? En este periodo él va a confrontar con los socialistas utópicos. No es que ellos se llamasen a sí mismos socialistas utópicos, sino que Marx y Engels lo usan un poco de forma peyorativa, ¿no? Como que no eran científicos, como que no eran rigurosos. Dentro de los socialistas utópicos pues tenemos a Saint-Simon, tenemos a Proudhon, tenemos a Fourier, tenemos a Owen. ¿Qué es esto de los socialistas utópicos? Pues un poco lo que os decía antes, son distintas experiencias sociales de gente que considera que es posible aprovechar todo esto que se ha conseguido con el capitalismo, el gran desarrollo que permite el capitalismo, con una sociedad justa, que se puede hacer un capitalismo justo, con distintas fórmulas, ¿no? O sea, Saint-Simon, por ejemplo, pues va a plantear que es una cuestión de distribución de la propiedad y que si todo el mundo tiene poca propiedad, el capitalismo puede funcionar sin problemas. Fourier va a plantear pequeñas fábricas donde se dan un montón de estímulos morales, donde se dan condiciones laborales mucho más dignas y donde, por cierto, los trabajadores producen más, con mejores condiciones laborales, ¿no? Y bueno, pues Owen va a influir mucho, sobre todo va a ser una de las primeras lecturas, de las primeras influencias de Engels, que pues también va a plantear fórmulas de empresas justas, ¿no? Donde habían pues esas fórmulas de estímulo, a los trabajadores que trabajaban bien se les ponía la carita sonriente encima y cosas así, trabajaban menos horas que en otras fábricas. Ya digo, de Engels no hemos hablado todavía. Engels pues nace 2 años después de Marx, nace en 1820. Su padre es un empresario, tiene un fracaso económico y vuelve a emprender pues sus empresas con un socio holandés, y va a tener empresas repartidas por distintos sitios, sobre todo va a tener en Manchester, ¿no? Él se destaca por una obra que escribe que es sobre el capitalismo en Inglaterra. Y él tiene una situación privilegiada porque, por una parte, es hijo de un empresario, se mueve dentro de los ambientes de empresarios, pero también se enrolla con una muchacha, Mary Vance, que es trabajadora en esas condiciones infrahumanas, ¿no? de las fábricas de Inglaterra. Y bueno, pues eso, poco a poco van a llegar a encontrarse Marx y Engels, precisamente porque están llegando a las mismas conclusiones, ¿no? También Engels era de origen alemán, también participa de los hegelianos de izquierda, aunque en una generación de hegelianos de izquierda diferente de la de Marx, posterior. Y ya digo, va a haber un momento en el que ellos van a encontrarse y donde sintetizan su pensamiento un poco, su pensamiento filosófico, es la filosofía alemana. Después veremos en un texto cómo ese texto no llega a publicarse. Se publicará en 1930 en la Unión Soviética, porque no encuentra a nadie que se lo publique en su día, pero ellos se quedan tranquilos de que por lo menos les ha servido para ponerse un poco de acuerdo en qué es lo que derecha, hasta el punto de que hasta sus últimos días cualquier cosa que publicaba Marx escribía antes a Engels y decía ¿qué piensas de esto? ¿No? O sea, que era siempre un
trabajo a dos manos, aunque ya veremos que se irán dedicando cada uno a una cosa. 1848. ¿Qué pasa en 1848? El manifiesto. ¿Había dicho tú? Ah, vale, no, esto fue Vale, sí, el manifiesto comunista. El manifiesto comunista, pues ya digo, es un encargo de intentar explicar un poco el programa que tiene esta sociedad secreta, la Liga de los Comunistas. Y bueno, pues ya sabéis cómo empieza diciendo que un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, ¿no? Empieza a explicar cómo todo el mundo de diestra a siniestra trata a los comunistas como si fueran una gente peligrosa. Pero nadie sabe realmente qué es lo que piensan los comunistas. Entonces ha llegado el momento de que los comunistas digamos qué es lo que pensamos. También ahí expone en el segundo capítulo, el manifiesto comunista es un texto muy cortito, pues tenéis que ver. Los que llevéis poco tiempo, tenéis que leer el manifiesto comunista. Julián Guita dice que aparte de ser muy decorativo, es un magnífico texto y lleva razón. O sea que si lo tenéis en la estantería, cogerlo, leeroslo, que aunque normalmente las ediciones tienen como 100 páginas o así, lo que es el manifiesto normalmente son 30 paginillas, porque tiene siempre como 20 prólogos de 20 ediciones diferentes, más algún análisis de algún autor. Así que yo os recomiendo encarecidamente que lo leáis. Dicen, no sé si eso es cierto, que Mao se lo leía una vez al mes para acordarse de venir un poco, ¿no? Y ya digo, un texto muy ligerito y donde se dicen pues algunas ideas que son claves. En el segundo capítulo, que es Proletarios y Burgueses, va a exponer un poco pues, la teoría que se conoce como el materialismo histórico, ¿no? El segundo capítulo empieza diciendo la historia de las sociedades humanas hasta nuestros días es una historia de lucha de clases, proletarios contra burgueses, siervos contra señores, esclavos contra amos. Siempre una lucha constante, unas veces velada y otras franca y abierta. Es decir, lo que van a decir Marx y Engels es que la tensión, la contradicción antagónica que hace que se mueva la sociedad es la lucha de clases. Que es una tensión que existe objetivamente, independientemente de que nosotros seamos conscientes o no. Franco decía que él había superado la lucha de clases, que en España no había lucha de clases. No, pero te dejaban decirlo. Pero la lucha de clases existía una contradicción antagónica de intereses entre grupos sociales. ¿Qué es una clase social? Una clase social, por daros una definición de Chichinabo, de Brocha Gorda, de Micho, una clase social es un grupo de personas que ocupa una misma posición en las relaciones sociales de producción. ¿Vale? Vamos a ver qué es eso. Hay una cosa que se llama medios de producción. Un medio de producción es cualquier cosa que sirva para producir otras cosas. Un martillo es un medio de producción, una máquina es un medio de producción, ¿vale? Pues ellos van a definir que el papel que juegan en las relaciones sociales de producción cada grupo social va a definir un poco sus intereses. El esquema clásico que se suele utilizar y que normalmente vamos, es bastante inexacto, pero bueno, nos sirve, ya digo, para el brochazo gordo nos sirve. El esquema es en la sociedad en la que los medios de producción pertenecen a la comunidad, en el que todo el mundo tiene la misma relación con los medios de producción, ellos lo van a llamar el comunismo primitivo. El comunismo primitivo. El comunismo primitivo serían pues, las sociedades humanas en las que, pues imaginaros 15 personas con un taparrabos por mitad del campo, no son sedentarios, son nómadas, se van moviendo, y todas y todos necesitan de todas y todos para poder sobrevivir. Entonces los medios de producir riqueza son propiedad de la comunidad. Y bueno, en realidad tenemos un esquema bastante
bastante falso de cómo fue nuestra prehistoria y demás, ¿no? Dice que la mayor parte de nuestra historia no estuvimos cazando mamuts, sino que éramos animales carroñeros. Lo que pasa es que nos sirve para legitimar la división sexual del trabajo, sobre todo, de a hombres fornidos luchando contra mamuts y a mujeres en su casa haciendo las labores, ¿no? Pero eso no es real. La realidad es que todo el mundo ocupaba la misma posición en las relaciones sociales de producción. Llegamos al Neolítico y en el Neolítico empieza a surgir la propiedad. Engels va a escribir un libro, no tiene nada que ver con lo que os voy a explicar, que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y es un poco para justificar toda esta visión de que en realidad el estado de naturaleza que se nos ha vendido en realidad no es como nos lo pintan. Digamos que, pues eso, somos nómadas, nos movemos por distintos territorios buscando alimentos y demás, y llega un momento en el que surge la propiedad de la tierra y nos quedamos en un trocito de tierra, ¿vale? Para que exista propiedad, tiene que existir un Estado. Me explico. Para que yo coja un cacho de tierra en mitad del campo y ese cacho de tierra sea mío, tiene que ser porque haya alguien que, si alguien viola mi propiedad, le pegue un garrotazo. ¿Me entendéis? Es decir, si alguien coge ahora mismo mi coche y se lo lleva, yo tengo un título que ante el Estado demuestra que ese coche es mío y que a quien se la ha llevado le pueden dar un garrotazo. Pero si no existiera el Estado, cualquiera que cogiera mi coche se podría llevar mi coche, ¿vale? Entonces necesitamos del Estado. La definición del Estado, vamos a coger la de Lenin, el Estado sería una herramienta de dominación de clase. Son todas las armas que utiliza una clase social para mantener las mismas relaciones de propiedad. Y voy más allá, la concepción de Estado de Lenin es mucho más amplia de la definición oficial. Para Lenin el Estado no es solo lo público. Para Lenin el Estado es toda herramienta de dominación de clase. La Iglesia es Estado, Ana Rosa Quintana es Estado, cualquier cosa que perpetúe la sociedad en la que vivimos es Estado. Cualquier institución armada. Bueno. Digamos que eso, que en el momento en el que nos convertimos en sedentarios y cogemos un cachito de tierra y decimos esta tierra es mía y nace la propiedad, en ese mismo momento nace también el Estado y nace también la familia. No es que los comunistas estemos en contra de que queramos mucho a nuestros padres y nuestras madres. Hay que querer a nuestros padres y nuestras madres, ¿vale? La idea de la crítica a la familia va más bien porque es una institución que no es natural. Y es digamos que la crítica sería más bien, no que no debamos querer a nuestros padres, a nuestros hermanos y demás, sino que deberíamos querer lo mismo a cualquier persona. Os explico un poco cómo surge esto de la familia. El arma de producción, la herramienta de producción más poderosa que existe en la época es la posibilidad de tener hijos. Son trabajadores, ¿no? Entonces se produce un proceso en el que, imaginaros, en aquella época no existía el CSI, no existía el ADN, tú sabías quién era tu madre, pero no sabías quién era tu padre. Tu padre podía ser cualquier muchacho que hubiera estado con tu madre. Entonces empieza a darse un proceso en el que los hombres se apropian de los hijos y le ponen un apellido, y este hijo es mío. Y se apropian también de las mujeres. Y se va construyendo una ideología que vaya legitimando el que las mujeres hayan perdido el poder. ¿No? En el principio Dios creó no sé qué, no sé cuánto, de repente Eva se le fue la cabeza y le dijo a Adán, come el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y él la come, entonces claro, como Eva fue muy mala, ya los hombres quedaron condenados a ganar el pan con el sudor de su frente, y las mujeres fueron condenadas a parir con dolor. Y
Que a mí es una cosa que me llama mucho la atención porque hay muchas especies animales donde tú ves un parto y no es tan doloroso como nos pasa a los seres humanos. No sé, yo creo que tiene mucho que ver con que el parto está más orientado al hombre que está cogiendo al niño que a la mujer que lo está pariendo, pero bueno, eso ya es otra cuestión. A lo que vamos. Pues eso, en todos los mitos fundantes de todas las sociedades humanas existe alguna travesura que hace una mujer por la que al final todas las mujeres quedan castigadas por los siglos de los siglos a jugar un rol determinado. ¿Vale? Es la división sexual del trabajo. Tú naces con un órgano sexual y se te atribuyen una serie de características que no son naturales. ¿Vale? Eso sería el género, lo veréis después en la charla de feminismo. Bueno, en realidad eso, la obra de Engels se va a dedicar más bien a analizar distintas formas de familia, va a intentar explicar un poco cómo en realidad la forma de familiar que tenemos aquí en Europa no es la misma forma de familia que se da en otras sociedades, ¿no? Va a analizar sociedades donde el conjunto de mujeres crían a los niños y después el conjunto de hombres crían a los hombres adultos y hay una organización diferente. Vale, también este mito fundante también se explica con el mito de Rómulo y Remo, ¿no? ¿Conocéis el mito de Rómulo y Remo? Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba, son los que fundan Roma, y ellos iban por el campo, ¿no? Eran nómadas, hasta que llegan a un terreno y Rómulo dice, este cachito de tierra es una ciudad. Y coge un arado y con el arado delimita los bordes. Y su hermano se lo toma un poco a coña y se pasan los bordes de la ciudad un poco por el foro. Y Rómulo mata a Remo, ¿vale? Y es un poco contando el mito del origen de la propiedad y del Estado. Bueno, cuando empieza a surgir la propiedad y demás, nacen las primeras, claro, si te puedes apropiar de un trozo de tierra, te puedes apropiar de las mujeres, te puedes apropiar también de otros hombres. Nace lo que llamamos el modo de producción esclavista. Bueno, pues yo suelo poner el ejemplo siempre de Roma, aunque existen sociedades esclavistas antes de Roma. En Roma tú podías ser ciudadano y patricio, pertenecer a las familias originarias de Roma y por tanto ser ciudadano y tener plenitud de derechos. Podías ser ciudadano plebeyo, que tenías algunos derechos pero no todos. Podías ser latino, que era que no eras de Roma de verdad, sino de alrededor y podías comerciar con los romanos. Podías ser mujer, que entonces eras menos que un ciudadano, o sea, puede ser mujer ciudadana, pero las mujeres ciudadanas no pueden acudir a un juicio, por ejemplo, como pasaba en España hasta el año 77. Se les considera como personas tonticas, necesitan un tutor, como los niños, para poder acceder a cualquier cuestión jurídica. Es una sociedad patriarcal. ¿Qué es esto del patriarcado? Pues el patriarcado es que el poder de las familias lo tiene el pater familias. Es un semidios. Es la conexión de la familia con los ancestros. Y es la única persona que puede hablar en nombre de la familia, de cualquier miembro de la familia, de puertas afuera, digamos. Tiene el derecho de matar a cualquier miembro de la familia. Incluso tiene el deber de matar a los hijos de familia. La maté porque era mía. De ahí viene. Las sociedades patriarcales son aquellas en las que los hombres son propietarios de las mujeres. ¿Vale? Y ya digo, pues tiene plenos poderes sobre sus hijos, sobre su mujer y sobre cualquier miembro de la familia. Y es quien participa en el ámbito político. Las mujeres quedan relegadas al ámbito doméstico. De hecho, el único poder que tenía una mujer con respecto a un hombre en Roma
es que tienen las llaves de la despensa. Y claro, eso es un arma. Eso es, pues, como no te portes bien, hoy va a comer mendrugo de pan. Y bueno, pues se va creando esa división sexual del trabajo. El modo de producción esclavista es, estamos en Roma, vamos ocupando nuevas tierras y a la gente que hay en esas nuevas tierras, pues los convertimos en esclavos. Entonces en Roma, un esclavo no tiene la consideración, estábamos hablando antes, ¿no?, de ciudadanos, patricios, plebeyos, no sé cuánto. Estos no son ni personas. Un esclavo en Roma era considerado un res semoviente, lo que traducido significa una cosa que se mueve. Es decir, si yo mato al esclavo por equivocación, mato al esclavo de mi vecino, yo no respondo de un asesinato. Yo tendré que indemnizar a mi vecino igual que si le hubiera roto la cortadora de césped. Lo mismo. ¿Vale? Son cosas. ¿Cómo se consigue que una persona asuma que es una cosa? Pues no solo a base de garrotazos, que también, sino aquí va a haber un elemento que va a desarrollar Lenin y los revolucionarios rusos, pero es más conocido por Antonio Gramsci, que es conocido como el Lenin de Occidente, que va a ser la idea de hegemonía. La hegemonía es el sentido común dominante. Si todos tratamos a los esclavos como si fueran cosas, los esclavos al final van a acabar asumiendo que son cosas. Si todos tratamos a las mujeres como si fueran menos que personas, al final van a acabar comportándose como si fueran menos que personas. Van a adoptar ese rol. ¿Vale? Es decir, que no solo se da mediante una violencia física, mediante el garrotazo, sino que la dominación se da también por la vía ideológica. En el marxismo el término ideología tiene una carga diferente a como lo solemos utilizar. Es decir, una ideología en el sentido común burgués es un conjunto de ideas, ¿no? Pero para el marxismo va a tener una carga peyorativa y va a tener una carga de algo que ayuda a mantener una mentira sobre la que se sustenta la explotación. Siempre ha habido buenos y malos, la gente es que es así, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Una serie de explicaciones, de mantras que escuchamos 24 horas, que no nos damos cuenta, pero eso, yo estaba el otro día, puse la tele, pobre de mí, y estaba Ana Rosa Quintana contando los malos que eran los manteros que le estaban pegando a los pobres policías. Y yo decía, ¿esto cómo va? Pues así va con la reproducción de un sentido común dominante, ¿no? Un sentido común de clase. A su vez, claro, el modo de producción esclavista va a necesitar la forma particular de Estado, ¿no? Digamos que cada modo de producción, pequeño paréntesis, hablamos del modo de producción cuando hablamos del esquema ideal, abstracto, de relaciones sociales. En las sociedades esclavistas, en el modo de producción esclavista, no solo habían esclavos y esclavistas, también habían capitalistas, y habían funcionarios, y habían otras clases sociales más. Estamos hablando del esquema abstracto e ideal en el que la contradicción principal es entre los esclavos y los esclavistas. Ese es el motor, la contradicción, la tensión que hace que la sociedad entera funcione de una manera, ¿no? Pero ya digo, es un esquema ideal. Si queremos ver cómo es una sociedad de verdad, de lo que hablamos es de una formación social. Es decir, yo puedo decir que ahora mismo el modo de producción capitalista es el dominante, pero si yo os pregunto cómo está compuesta la formación social de quienes estamos aquí, seguramente la inmensa mayoría no seamos ni proletarios ni burgueses, ni esclavistas ni esclavos, ni seamos otras cosas. Yo soy profesor de FP. Yo no soy explotador, yo no exploto a nadie, a mí no me explota, nadie trae plusvalor, después lo veremos. Pero la tensión principal en esta sociedad sigue siendo la que existe entre el proletariado y la burguesía, entre el capital y el trabajo. Bueno, pues ya digo, el modo de producción esclavista tiene un Estado esclavista, eso los marxistas normalmente usamos, le damos el nombre del Estado a la clase social dominante.
Y el Estado esclavista se puede organizar de muchas formas diferentes, tiene distintas formas históricas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Roma, pues vamos a tener un periodo arcaico con una monarquía, vamos a tener monarquía, después va a ser la república, después va a ser el principado, que va a ser lo que se conoce como el imperio, ¿no? Diferentes formas de organizar la dirección del Estado, digamos. También Marx va a decir, vamos a ver, no nos engañemos, un emperador romano, por muy poderoso que sea, no tiene la capacidad de alterar las relaciones de propiedad. O sea, si el emperador romano se le cruza el cable y dice, todos los esclavos libres, le cogen los esclavistas y se los cargan al día siguiente, ¿no? Igual que si Rajoy mañana se levanta comunista perdido y dice, el comunismo, se lo cargaría, ¿vale? Marx va a decir que en realidad el gobierno es la junta de administración de la burguesía, ¿no? En el caso de las sociedades burguesas, el gobierno no es más que, pues eso, quienes gestionan lo público, ¿no? Bueno, el modo de producción esclavista entra en crisis y surge no voy a poner entero, pero con sigla, el modo de producción feudal. Ya os digo que este esquema es muy simple, es muy de brocha gorda, porque hay sociedades donde esto no se da así. Hay sociedades donde se pasa directamente del modo de producción, que ahora lo veremos, el modo de producción asiático, al capitalismo sin pasar por la casilla de salida, ¿vale? O sea, no nos creamos que en todas las sociedades se han ido desarrollando de la misma manera, porque no es así. Porque en Egipto no se desarrolla igual que Alemania, y Alemania no se desarrolla igual que Venezuela. Tienen unas historias muy diferentes, y las formas de organización económica, los modos de producción se han sucedido de diferentes maneras, ¿no? Bueno, ya digo, el modo de producción esclavista, la explotación se sustenta en que tú tienes un tipo que está produciendo para ti completamente gratis a cambio de comida. En el modo de producción feudal, la explotación se sustenta en que tú le dejas unas tierras a tus siervos te dan un porcentaje, ¿no? Y se da la explotación mediante tributos. Es un sistema tributario, ¿vale? El modo de producción asiático. Aquí hay un debate sobre si realmente existe el modo de producción asiático, Marx lo menciona y demás, pero los chinos y los soviéticos se pegaban puñaladas en el debate sobre si existía el modo de producción asiático o no existía el modo de producción asiático. El modo de producción feudal es que te cobro tributos por dejarte la tierra, el modo de producción asiático es que te cobro tributos por dejarte que riegues tus tierras, por la gestión del agua. ¿Vale? Lo pasaba, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Que en realidad existía una serie de funcionarios que se dedicaban a gestionar el agua y los campesinos les pagaban un tributo para poder tener acceso al agua. Bueno, tenemos el modo de producción feudal, el modo de producción asiático, el modo de producción capitalista. Ahora después le vamos a dedicar un ratico a analizar un poco cuestiones básicas de cómo funciona el modo de producción capitalista. Y en teoría, si nosotros no lo curramos, si la cosa va bien, pasaríamos a un modo de producción socialista, que tiene una particularidad, es lo que llamaríamos la dictadura del proletariado. ¿Qué es esto de la dictadura del proletariado? Que cuando escuchamos dictadura, claro, todos apretamos el culo un poco, porque es una palabra que da más rollo. En realidad, hay que entenderla un poco en el contexto en el que Marx utiliza ese término. Retomando un poco la historia de la vida de Marx, ha escrito el manifiesto comunista, lo exilia de 2 o 3 sitios, se queda tieso de dinero, tiene que hacer una recolecta para ayudar a Marx. Al final lo que llegan un poco de acuerdo Marx y Engels es que Marx se va a dedicar a escribir,
y Engels se va a ir a trabajar a la fábrica de su padre tragándose todo el orgullo para poderlo mantener. Se va a tirar 20 años Engels, entre el año 50 y el año 70, trabajando en su fábrica y a la vez también aprovechando todos los datos que va recogiendo para mandárselo a Marx para que haga investigaciones sobre cómo se desarrolla el capitalismo. En el 48 habíamos dicho el manifiesto comunista, un mes después estalló una revolución, y en el 70, 71 si no me equivoco, se produce la primera revolución socialista de la historia de la Unión Soviética. Fue la Comuna de París. ¿Por qué no se suele hablar de la Comuna de París? Pues no se suele hablar porque duró 3 días, duró exactamente 6 meses. ¿Y qué es lo que pasa en la Comuna de París? Pues en la Comuna de París se da un vacío de poder, unas circunstancias en las que la ciudadanía de París toma el control de París y empieza a organizarse de forma verdaderamente democrática. Empieza todo lo que reivindicamos ahora de mandatos revocables, de democracia participativa, etcétera, etcétera, empiezan a aplicarlo, pero claro, en cuanto llegaron los otros con las armas, pues los pasaron a cuchillo. Y fue una auténtica masacre. Fue miles de personas asesinadas fríamente, y es una experiencia que va a marcar no solo a Marx, sino sobre todo a Lenin. Es decir, tú puedes llegar al palacio donde está mandando nota y poner tu ahí, pero mientras no tienes el poder, estás vendido. Decía Mao que el poder reside en la boca del fusil. Tú tienes una fuerza física del tipo que sea, aunque sea moral, que haga que la otra parte quede por lo menos neutralizada. ¿Qué es esto del concepto de dictadura del proletariado? Pues ya digo, os han engañado, Franco no era un dictador. Franco era un autarca. Fue un tío que llegó y dijo, yo mando. Y se dio a sí mismo el poder. ¿Vale? O sea, que Franco fue una autarquía. El término dictadura se usa para suavizarlo. ¿Qué era la dictadura? La dictadura era, dentro de todas las instituciones que había en Roma, ¿no? Estaba el cuestor, el pretor, el censor. Había una institución extraordinaria, que solo se usó 2 veces, Julio César fue uno de ellos, que era la dictadura. La dictadura es el Senado, donde reside el poder de los que son ciudadanos, el resto no tiene capacidad de decisión en ese Senado. O sea, cuando nos hablan de Grecia y de la democracia en Grecia, era la democracia de los ricos que podían participar, pero la mayoría de la gente no participaba en una democracia, ¿no? Retomo, dictadura, institución romana, donde el Senado le otorga durante 6 meses, que pueden repetirse otros 6 meses, a una persona en situaciones extraordinarias, poderes extraordinarios. Pero después tiene que rendir cuentas ante el Senado. ¿Vale? ¿Por qué utiliza el término dictadura Karl Marx? Ya digo, en la época de Marx, lo normal era que la gente no tuviera derecho. ¿Vale? Estábamos en una monarquía absoluta. Poco a poco después, con algunas conquistas de la burguesía, se van dando sociedades donde existe sufragio censitario, es decir, los propietarios pueden participar de las decisiones, pero el conjunto de la humanidad no tiene la más mínima capacidad de decisión. O sea, la idea de la dictadura en los tiempos de Marx era como lo normal, de nuestra idea actual de dictadura, ¿no? Y él utiliza el término dictadura para decir, necesitamos algo que sea transitorio, que dure como la dictadura romana 6 meses, 1 año o un tiempo transitorio, y que tengamos claro que eso se tiene que terminar. ¿Pero qué es la dictadura del proletariado? La dictadura del proletariado es el proletariado actuando como clase dominante. Es decir, con la Comuna de París, Marx se da cuenta de que no vamos a pasar pacíficamente del capitalismo al socialismo porque seamos más listos, sino que vamos a necesitar un periodo de transición donde mandemos los pobres, los humildes, la mayoría, y creemos instituciones, normas y demás para que la burguesía no nos vuelva a quitar el poder, sino para erradicar, no a los burgueses, no matar a los burgueses, sino para erradicar las cosas que hacen que los burgueses tengan más dinero que nosotros. ¿Vale? O sea, una fase de transición, Fidel lo explica muy bien, Fidel lo explica como un parto. Fidel dice, el parto se puede dar de forma natural
o utilizando las herramientas de fuerza si el niño corre peligro. Pero no depende de nosotros usar esas herramientas de fuerza. Depende de las fuerzas reaccionarias que intentan evitar el nacimiento de la nueva sociedad. Y así ha sido siempre. O sea, normalmente tenemos el concepto equivocado de que las revoluciones se dan por una toma del poder de un día concreto. Los rusos llegaron, tomaron el Palacio de Invierno y se acabó. No. Detrás hay un año entero donde cuando llegan a tomar el Palacio de Invierno no hace falta tomarlo. Estaba ya todo controlado. A ver qué me tomo yo. Estamos hablando de la dictadura del proletariado. Bueno, pues eso, básicamente es necesaria una fase de transición donde nosotros, la mayoría, seamos clase dominante. Siguen existiendo clases sociales, siguen existiendo diferentes relaciones con los medios de producción, ¿vale? Pero va encaminada a la superación de las clases sociales. Es decir, una forma de sociedad en la que no solo cabemos con la burguesía, también cabemos con el proletariado. No solo cabemos con los explotadores, sino que cabemos también con los explotados. Una sociedad en la que las normas hagan que no pueda reproducirse la explotación hasta que lleguemos a una forma de organización social donde no existen clases sociales. Es decir, todo el mundo tenga la misma posición en las relaciones sociales de producción. ¿Me entendéis? Bueno, pues eso, después de eso, si todo va bien y Dios quiere, el comunismo. Florecita, mariposa. El comunismo es que no hay explotadores y no hay explotadores. Ya después, pues tendremos, yo qué sé, se concharán las paredes y habrán problemas, pero eso, básicamente, ya os digo, más no se dedica a teorizar cómo se puede subir el capitalismo. Pues que el Estado se apropie de los medios de producción, que los medios de producción pasen a ser de propiedad social y que eso sirva de fase de transición hasta una sociedad en la que ya no exista ni propiedad de los medios de producción, porque no haga falta, pues sea comunal, ni un Estado, una herramienta de represión que perpetúe el dominio de una clase sobre otra. En realidad, con el comunismo no termina la cosa. Hay más. O sea, de hecho, Marx y Engels lo que dicen es: nosotros no llamamos comunismo a un Estado que debe alcanzarse. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual. Es decir, lo que ellos dicen es que cuando lleguemos al comunismo, los comunistas vamos a tener que seguir luchando. ¿Por qué? Pues porque las personas más mayores tengan los mismos derechos que las personas jóvenes, o porque las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, o por una serie de contradicciones que no son las del capital y el trabajo, pero que van a seguir existiendo y que hay que superarlas. Y cuando hayamos superado esa contradicción, habrá que superar otra contradicción. Cuando hayamos superado esa contradicción, habrá que superar otra contradicción. Es decir, que no vamos a... Marx no plantea una sociedad ideal. Marx plantea que lo primero que tenemos que quitarnos del medio para tener una vida digna es la sociedad de explotación. Y después seguir trabajando por una vida mejor y por que la gente tenga más derechos y demás. Bueno, claro, os explico os hago todas estas salvedades y demás porque este esquema tú se lo explicas a alguien, ahora cae la Unión Soviética y tú dices, pues el marxismo no llevaba razón. Pero el marxismo no es que no lleva razón, te lo han explicado de una forma de mierda, vamos. Te lo han explicado de una forma mecánica. Y esto no es así, esto es dialéctico. Más cosas sobre el socialismo científico. Un concepto importante sobre la idea de clase social: no hay que ser determinista. El hecho de que tú pertenezcas a una clase social, que tengas unos intereses objetivos, no quiere decir que tú tengas mecánicamente conciencia de tus intereses de clase. ¿No? Y esto Engels lo va a explicar. Claro, todos tenemos la contradicción clara de cómo Engels, siendo un empresario, se mete en este fregado de liberar a la gente que está explotando. Él explica que una cosa es ser clase en sí, pertenecer a una clase, y otra cosa es ser clase para sí. Participar de la lucha por la defensa de los derechos de una clase social. Y de hecho lo que nos vamos a encontrar en la historia que estoy viendo a mi admirado Fidel Castro es a mucha gente de dinero, de familias pudientes, que van a luchar con los pobres. Fidel Castro era hijo de
de dos emigrados españoles. Su padre trabajó en la guerra de Cuba a cambio de dinero, sustituyó al hijo de un rico para poder... Eso se hacía normalmente. Tú eras rico, tu hijo lo mandaba al ejército y tú decías, bueno, pues hago a otro muchacho que vaya en su lugar. El padre de Fidel era analfabeto, la madre era analfabeta. Fidel se crió rodeado de campesinos, pero era terrateniente, era hijo de terrateniente. Y a él le preguntan, bueno, ¿y tú por qué crees que eres un revolucionario? Y él dice, porque soy hijo de terratenientes, pero no soy nieto de terratenientes. Y yo iba a los colegios pijos y yo veía a los chavales con los que me rodeaba y los veía unos capullos. Y me sentía más apegado a la gente analfabeta con la que me había criado. Marx, hijo de un abogado. Engels, hijo de un empresario. Fidel, hijo de terrateniente. Lenin, hijo de terrateniente. Mao, maestro. Ho Chi Minh, maestro. Ya digo, la mayoría son profesionales liberales. Pues también hay que huir mucho de, vamos a verlo, los tres planos de la lucha de clases. Hay que huir mucho del determinismo económico. Se suele decir que los tres planos de la lucha de clases son el plano ideológico, el plano jurídico-político y el plano económico. Normalmente a esto lo llamamos superestructura y a esto lo llamamos infraestructura. Ahora lo vamos a ver en un texto de Marx. Este esquema la ha liado pardísimo. Porque ya digo, los esquemas son simplificaciones de la realidad. Mientras más simplificas una cosa, más mientes. Entonces, muchas veces los marxistas nos hemos quedado en esto, en lo económico. Hemos pensado que es lo único importante. Lenin empieza un poco ya lo veremos después, empieza su militancia política atacando a los economicistas. Los economicistas son, en la práctica, son como los socialdemócratas. Son gente que lo que busca son conquistas del movimiento obrero en sus derechos. Y que creen que haciendo conquistas del movimiento obrero, cada vez más conquistas, se puede llegar al comunismo. Eso en realidad es mentira. Me explico. Dentro de las vulgarizaciones, de las simplificaciones del marxismo, se entiende que esto es lo importante. Y que esto de aquí arriba, la ideología, los derechos, es adorno nada. ¿Vale? Eso Marx no lo dice en ningún momento. Marx, cuando estudia el Capital, por ejemplo, si leéis el Capital, en el Capital Marx habla de economía, habla de derecho, habla de principios, habla de valores. Después voy a poner un ejemplo cuando veamos el modo de producción capitalista. Entre estos diferentes planos de la lucha de clases existe una relación dialéctica. Los valores influyen sobre la economía influye sobre los valores. Lo que venimos a decir los marxistas, lo que viene a decir Marx, es que sin esto te comen los mocos. La base económica es la que va a determinar en última instancia que todo lo demás sea posible. ¿Vale? Es decir, Engels lo explica muy bien en el discurso de la tumba de Marx, después lo veremos, que el ser humano, antes de poder pensar y tener valores y tener ideas y demás, antes tiene que comer y tiene que ponerse unos zapatos y necesita unas condiciones materiales, físicas, para poder vivir. Es decir, que en última instancia las condiciones materiales de existencia van a definir las condiciones ideales de valores de existencia. ¿Vale? No sé si me estoy explicando. Esto digamos que son los cimientos de una casa. La economía para nosotros son los cimientos de la casa. Pero solo con los cimientos no tienes la casa entera.
la ideología y el derecho y demás son los elementos superestructurales. Si los cimientos están daleados, la casa entera va a estar daleada. Pero los cimientos no hacen la casa. Yo puedo considerar que esa puerta es superficial en comparación con los cimientos. Que esa puerta, la casa seguiría existiendo sin esa puerta y los cimientos son mucho más importantes. Pero si yo quito esa puerta, mañana hay aquí una pandilla haciendo un botellón ocupando este edificio, ¿no? Quiero decir que al final necesitamos de todos los elementos. Aunque en última instancia lo que haga que la casa esté derecha o daleada van a ser los cimientos. Bueno, pues eso. Lenin lo resumió en una frase muy sencilla. Entender que la lucha de clases se circunscribe al ámbito económico es ningunear la lucha de clases. La lucha de clases se da en todos los ámbitos, se da en todos los lugares, no solo en el lugar de trabajo. Ahora mismo yo estoy haciendo lucha de clases. Incluso si yo no fuera consciente del concepto de lucha de clases, lo que yo esté haciendo ahora mismo influiría en la lucha de clases. Porque o hace que la sociedad se quede como está, o hace que la sociedad cambie. Entonces, todo siempre juega un papel en la lucha que se llama Zizek y los retretes, donde explica cómo la forma de los váteres tiene una influencia de la sociedad en la que se han creado esos váteres. Y cómo los váteres... Y que cómo los váteres en Alemania, en Inglaterra y en Francia son diferentes y da una explicación ideológica de por qué son diferentes. Bueno, básicamente todo está influido por la lucha de clases. No solo en el lugar de trabajo. En la casa hay lucha de clases, cuando estás manteniendo relaciones sexuales hay lucha de clases, cuando estás leyendo hay lucha de clases, cuando estás hablando con otra persona hay lucha de clases, cuando pones la televisión hay lucha de clases. Hemos dicho que es una tensión que se da en el ámbito de las relaciones sociales de producción, pero que afecta sobre el conjunto de la realidad. Bueno, ¿qué más cosas me faltan por decir yo de aquí? No sé, ¿alguna duda, algún comentario? Rosita? Yo simplemente una reflexión, y es que entiendo, vamos, desde mi punto de vista, si bien es cierto que no se puede ignorar la superestructura, porque al final va condicionando la estructura propiamente dicha, sí es verdad, y creo que históricamente ha habido ciertos errores, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, creo que condicionado por el tema de la Segunda Guerra Mundial, por el horror que hubo, el tema de la muerte y demás, que entiendo que muchos teóricos marxistas se han ido a un ámbito muchísimo más humanístico, más sociológico, y en muchos casos se ha olvidado totalmente el plano económico. Y entiendo que un análisis marxista o una teoría marxista no puede en ningún momento obviarlo. Aunque tiene que tener en cuenta muchísimas otras cosas, no puede obviarlo. Y lo decía, entre otros, Milton Friedman, no sé si lo conocéis, un economista de la Escuela de Chicago, y Margaret Thatcher, que decía que el logro más grande que habían tenido no había sido implantar su sistema, sino que la izquierda, que los socialistas y los comunistas hablaban su lenguaje. Y creo que al final es una consecuencia de obviar lo económico, dando un montón de valores, de análisis interesantes, ¿no? pero obviando lo económico en esos análisis. Yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que hay una contradicción en lo que estás diciendo. En realidad, Margaret Thatcher lo que dice es: nos han colonizado por el pensamiento. No nos hemos dado cuenta. O sea, estoy de acuerdo con la primera parte de que es verdad que hay muchos autores marxistas que se decían marxistas, y para mí lo importante no es que negar, obviar la cuestión económica. Tú puedes ser un intelectual marxista y analizar otros planos de la vida. El problema es que obviaban la toma del poder, la parte militante. Tú no puedes ser marxista sin ser militante. Si tú dices que la praxis es el criterio de verdad y tú tienes una idea muy buena, ¿por qué no la pones en la práctica? Pues hay muchos intelectuales, sobre todo en Europa, que se dedicaban a analizar la estética o cosas así como muy abstractas que pueden ser útiles. Pero el problema es, claro, hay algunos que decían que los intelectuales franceses parece que estaban de vacaciones. Pues estaban teorizando cosas muy buenas y muy magníficas, pero ninguno tiene una teoría de cómo hacer la revolución socialista en Francia. Pues eso es una cosa importante, ¿no? Ya digo, es que... Pero yo no creo que tengas que tener una teoría como tal de cómo hacer la revolución, sino cómo
esos cuestionamientos que plantean, por ejemplo, la teoría estética, los discursos, la semiótica, influyen y favorezcan a esa revolución. Sean útiles, pero si tú utilizas palabras marxistas para tener debates de salón, eso no es marxismo, eso es escolástica, que decía Marx en el texto que hemos visto antes, ¿no? Lo que te decía con lo de Margaret Thatcher, una de las grandes conquistas de esta gente eran los think tanks, esta gente de los neoliberales se dedicaron, bueno, los neoliberales siempre se implantan no convenciendo sino a otros. La primera experiencia neoliberal es el Chile de Pinochet. Y siempre necesitan de alguna crisis o se la inventan para que pueda funcionar. Pero una de las claves de los neoliberales es que 7 de cada 10 conceptos que se utilizan en ciencias sociales han nacido artificialmente en un think tank. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿hay alguien que esté en contra del desarrollo sostenible? Julián Guido estaba en contra del desarrollo sostenible, porque tiene una trampa, porque tiene un bicho. Tú no puedes desarrollarte eternamente. El desarrollo en las sociedades capitalistas no es sostenible. El petróleo tiene límites. O, por ejemplo, cuando hablamos del 0,7%, ¿hay alguien que esté en contra del 0,7%? Pues estamos de acuerdo. Nosotros en Geología llevamos un montón de resoluciones pidiendo el 0,7%. Cuando analizas el concepto del 0,7%, resulta que el 0,7% es lo que tendrían que dar los países para acabar con la pobreza extrema, no con la pobreza. Y la pobreza extrema es un concepto neoliberal que dice que hay que preocuparse de ti si cobras menos de un dólar al día, pero mucha gente cobra más de $1 al día que es pobre. Quiero decir que nos han colado por los bajini un montón de conceptos y nosotros lo utilizamos. El pensamiento único. Desde la izquierda hemos atacado al pensamiento único. El pensamiento único es un concepto artificial que la primera vez que se publica en el diario El País. Y viene a decir que hay un pensamiento único, ¿no? No hay dos personas que piensen igual, ¿no? Es verdad. O sea, hay un montón de categorías y de conceptos, por eso que no son de nuestra tradición, pero que los hemos cogido porque estábamos de vacaciones, porque no estábamos pensando, estábamos dejando de pensar en otros. Bueno, más cositas.